Les saludamos, señoras y señores espectadores, desde el Estadio Manzanares, feudo del Atlético de Madrid, cuando se interpretan los himnos nacionales de Italia y España. Nutridos aplausos tras la interpretación del himno italiano. Y sonará ahora el himno nacional español. Ambiente de enorme expectación en el Estadio Manzanares de Madrid, momentos antes de iniciarse el partido de vuelta de octavos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga entre el Cagliari, campeón italiano, a cuyos componentes ven en estos instantes en sus imágenes, y el Atlético de Madrid, campeón de España. Enviamos un afectuosísimo saludo a los señores espectadores del Canal 8 de la televisión mexicana, que transmite asimismo desde Madrid este partido que promete ser de gran emoción. Aquí tienen a los capitanes Calleja a la derecha del árbitro, izquierda de sus imágenes, y Achera, capitán del equipo del Cagliari. Mr. Jones, árbitro galés, se encargará de dirigir este partido. Como saben ustedes, el partido de ida finalizó con la victoria del Cagliari por 2-1 en un partido muy emocionante, con 2-0 en el descanso a favor de los italianos, y briosa reacción del Atlético de Madrid en la segunda parte hasta conseguir ese gol que en Copa de Europa tiene en esta eliminatoria doble valor en caso de producirse empate global. Quiere yo decir que hoy el Atlético de Madrid, con un 1-0, vencería y pasaría a los cuartos de final. En sobreimpresión ven ustedes la alineación del equipo italiano: Albertozzi, Martiradonna con el número 2, Nicolai número 5, Manchin número 3, Cherac 4, Tomasini 6, este es el hombre de cierre, el hombre escoba de la defensa italiana. Domenghini con el 7, Nené 8, Gori 9, Greatti 10 y Bruñera 11. Y aquí tienen al Atlético de Madrid tras haber posado para los fotógrafos. Y esta es su alineación: Rodri, Melo, Martínez Gallo con el número 5, Calleja número 3, Adelardo 4, Iglesias 6, Ufarte 7, Luis con el número 8, Gárate con el número 9, Irureta con el número 10 y Alberto con el número 11. Se da la circunstancia curiosa de que con relación al partido de ida son precisamente los dos 11 que en aquella oportunidad jugaron: Salcedo por el Atlético de Madrid, si bien por causas distintas, y Riva en el Cagliari, no están hoy en este partido que va a iniciarse. La lesión de Riva sin duda priva a este encuentro a los espectadores de uno de los grandes alicientes: ver en acción a uno de los mejores jugadores mundiales, uno de los mejores hombre-gol que existe en la actualidad.
Deseamos una total recuperación al gran jugador italiano y va a dar comienzo el partido. La temperatura es agradable, buena entrada y gritos, como podrán escuchar ustedes, de Athletic, Athletic. Queda el Cagliari con camisola blanca y pantalón blanco a la derecha de sus imágenes. El Atlético de Madrid, camisola rojiblanca y pantalón azul a la izquierda. Con el balón Abelardo. Ufarte, vigilado por Mancini. Mancini es el número 3 del equipo italiano. Abelardo en posición de extremo. Melo cambiando sobre Luis. Largo el pase. Ya que tiene en el centro de la imagen a Albertozzi. Ya cuidado. Ahí le verán aparecer por Tomasini, que es, como indicábamos antes, el hombre de cierre del Cagliari. El equipo italiano es un 11 muy peligroso en el contraataque. Fútbol que acostumbra a practicar casi la totalidad de equipos de ese país. Avance del Luis. Y primer remate de la noche. Y Luretta volviendo a su posición en un avance ligado con Luis. Tomasini. Bruñera, el sustituto de Riva. Corte de Melo. Y el árbitro indica falta, no ha concedido la ley de la ventaja. Se llevaba el balón Melo. Y vean cómo se disculpa Bruñera ante el defensa Melo. Y aquí está Abelardo. En punta Gárate. Luis. Gárate falta. No tocó bien el esférico como pretendía Alberto. Albertozzi. El saque muy potente el guardameta. Bruñera buscando con Irureta. Se le ha ido el balón al exterior italiano. El Atlético de Madrid, vemos, no descuida su posición defensiva, sabedor de la peligrosidad que representa en sus contraataques el Cagliari, y porque premisa importante es no dejarse batir su portería para resolver la eliminatoria favorablemente. Gori es el único jugador italiano que estaba, decimos estaba porque en este instante hay 3 hombres más en terreno del Atlético de Madrid. Está muy solo Gori, jugador internacional de la selección italiana. Domenghini, otro de los hombres que figuran en la escuadra azzurra. La pelota, un caso de haber entrado, que tienen a Domenghini. No hubiera sido válido el gol, puesto que Mr. Jones estaba indicando con su brazo en alto que el lanzamiento era indirecto. Melo. Apoyado por Abelardo y falta de Creazzi. Tampoco concedió el colegiado la ley de la ventaja, quizá porque quiera mostrar a los jugadores que está dispuesto a sancionarlo todo. El partido de ida fue un poco duro y con algún que otro incidente. Hayo, el hombre de cierre por parte del Atlético de Madrid. Dispositivo defensivo con Melo y Calleja por las alas e Iglesias como defensa central quedando tras el Hayo. Iglesias llevaba el balón. Nené, jugador brasileño que figura en el Cagliari. Vean la potencia de su carrera. Falta de Hayo, que se disculpa ante Nené. Y Mr. Jones reprende al defensa central español.
Greazzi, Domenghini. Parece que va a ser Nene el encargado de lanzar la falta. Eso de un punterazo. Este es Nene. Un gran técnico. Les recomendamos observen el gran dominio de balón que tiene y su potencia en la carrera y en el salto. Ahí está Nene despejando. Fallo. Calleja despejó. Gárate a Luis. Alberto. Frente a él Martín Adonna. Que fue quien se llevó la pelota. Al remate iban Luis y Gárate. Ufarte. Córner. Primera ocasión peligrosa, vean la repetición de la jugada y cómo el guardameta Albert Tossi despejó la situación. Alberto. No ha llegado al remate como pretendía Irureta y luego tampoco Gárate. Ufarte. Muy cerrado, tanto que fue fuera. Ufarte, autor del centro. 7 minutos de juego de la primera parte, empate a 0 goles. 2-1 resultado global de la eliminatoria en estos instantes a favor del Cagliari. Cuando Chera lanzó sobre Greazzi. Y ahí está rectificando Mancini. Chera. Bruñera. Frente a el Melo. No hay nadie, ningún jugador italiano que puede llevarse la pelota y lo ha hecho Iglesias. Adelardo. Irureta. Melo. Lanzando el Atlético de Madrid a sus laterales. En cuantas ocasiones tiene. Demasiado largo el pase hacia Ufarte. Ufarte, extremo derecho del Atlético de Madrid. El Atlético ha situado en punta a Ufarte, Gárate y Luis. Un poquito más retrasado por la izquierda está Alberto. En el centro del campo Adelardo con Irureta. Y por el centro Iglesias y Martínez Cayo. Adelardo. Gárate con Nicolai, el hombre que le vigila. Bruñera. No deja respiro el Atlético de Madrid. Bruñera. Greazzi. Cuyo semifallo impidió que se llevara el balón menos. Alberto. Va a saltar Luis. Y ha rechazado a Albertosi. Calleja intentando el remate. Y córner. Envió a córner Chera. Vean la repetición de la jugada. Primero el despeje de Albertosi. Y ahí vendrá el remate de Calleja. Salvado por Chera junto al poste derecho. Presión del Atlético de Madrid. Luis. No ha podido rematar. Está jugando con mucha rapidez el Atlético de Madrid. Gárate. De espaldas al marco. Se le escapó el balón a Albertosi. Ante Gárate. Vean la repetición de la jugada. Gárate de espaldas a la portería y llevado de su propio impulso sigue tras el esférico. Contraataque de Bruñera. Domenghini va a recibir, pero va impedido Calleja. Martínez Cayo. Calleja se está encargando del marcaje directo de Domenghini. No marca por zonas, sino al hombre. Luis. Regateando a Nene. El árbitro ha indicado falta contra el Cagliari. Vean a Nene interpelando a Mr. Jones como diciendo he sido yo.
Domenghini reclama a sus compañeros que formen la barrera con él. Vean cómo no había nadie a su lado y Domenghini agarró a Nené. Va a lanzar la falta Luis, al que verán aparecer inmediatamente. Aquí está Luis, especialista en el lanzamiento de faltas y de forma especial si esa falta es cerca del área, porque sabe dar mucho efecto al balón eludiendo la barrera. Avance de Domenghini, siempre perseguido por Calleja. Bruñera, Chera, el capitán. Domenghini, uno de los hombres más activos del equipo italiano. Adelardo. Luis, llega Ufarte. Manchin. Bruñera. Chera. Cuando con más parsimonia el Cagliari. Fuera de banda. Lanzamiento favorable al Atlético de Madrid. Partido de vuelta a octavos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Entre el Cagliari, campeón de Italia, y el Atlético de Madrid, campeón de España. Nicolai. También marcaje al hombre por parte de los italianos. Nicolai vigila a Gárate. Manchin a Ufarte. Martiradonna a Alberto. Y falta contra el Cagliari. Esto muy expresivo de Mr. Jones. Adelardo. El centro está pidiendo la pelota Gárate. Luis. Adelardo. Pasó ante Gárate. Chera, que ha perdido el balón ante Irureta. Es otro de los pares que se han formado en este encuentro. Calleja. Al remate Gárate. Y ahí tienen ustedes a Chera. Ha quedado un jugador italiano caído en el suelo. Es Nicolai. Adelardo. Ahora se está marchando del campo Nicolai. Ufarte. Ha quedado el Cagliari con 10 hombres. Gran jugada de Ufarte. Y no pudo rematar Irureta, ni tampoco Gárate. Aquí tienen ustedes al jugador del Cagliari. Ha salido renqueante fuera del terreno de juego para no estorbar a sus compañeros. Nuevo saque de esquina. Presión del Atlético de Madrid. Dentro del área Luis, Gárate, Ufarte, un poquito fuera de ella Adelardo. No ha podido saltar Gárate. Irureta con Bruñera, que ha apoyado el jugador español en el italiano. El entrenador italiano, el señor Scorpiño, no ha decidido todavía la sustitución de Nicolai. Posiblemente esté esperando a ver si el jugador se recupera. Mientras tanto, con 10 hombres está actuando el Cagliari. Adelardo ha retrasado a Domenghini y a Nené. En tanto su defensa se recupera del golpe sufrido. Aquí lo tienen ustedes. Este es Iglesias. Melo. Vean cómo le deja hueco Ufarte. Y el remate ha salido rozando, como han podido ver, el ángulo de la portería. Ven la repetición de la jugada, como muy hábilmente Ufarte se va para dejar el hueco a Melo. Y el propio Ufarte remató el centro de su compañero. Ufarte, autor del remate.
sabido irse hacia el centro arrastrando a Manchin y abriendo hueco para que siguiera la penetración de Melo. Ha sido una acción muy inteligente de Ufarte. Luis. Estiró la pierna pero sin llegar a Alberto. Chera. Y corte de Alberto. Domenghini. El resultado de empate. Domenghini. Pero hay muy pocos efectivos en el Cagliari en cuanto a su posición de ataque se refiere. Y repetición de la jugada. Vean cómo Ufarte se va por el centro para dejar espacio a Melo. Cambio de Adelardo sobre Alberto. Manchin despejó. Alberto. Vigilado ahora por Tomasini. Tan solo Gori, el delantero centro, y aún en su propio terreno está adelantado con relación a la posición del esférico. Todos los demás jugadores italianos encerrados en su área o en las proximidades, como vemos. Albertozzi dando instrucciones. Y va a lanzar Luis, aunque no ven ustedes porque ha tomado impulso para golpear luego la pelota. Ahí llega. Ha vuelto al terreno de juego Nicolai. Gori, se le ha ido el balón fuera. Iglesias. Aprovechando que Gori está retrasado, Iglesias, que es el hombre que le vigila, se ha venido también a posición ofensiva. Sigue el resultado de empate a 0 goles. Hábil jugada de Luis. Y quiso adornar demasiado el remate, creemos, Alberto. Adelardo. Está ahí completamente solo Jallo. Alberto arrancando de atrás con Irureta y protegido también por Calleja. Bruñera. Gori. Salvó el fuera de banda. Limpio corte y contraataque de Adelardo. Melo en función de extremo. Y el juez de línea ha indicado lanzamiento de balón. Este es Melo, el defensa derecho del Atlético de Madrid. Bruñera. Albertozzi, portero internacional. Partido es de dominio del Atlético de Madrid y cerrada defensa del Cagliari. Nené. Domenghini. Palmando duro el pase de Nené. El Atlético de Madrid, con la posición algo retrasada de Alberto, pretende también crear huecos en Alberto, su lugar en este momento es en el centro del campo. Decimos, pretende hacer el Atlético de Madrid crear huecos por la banda izquierda y lanzar por allí a Calleja. Melo. Martínez Jallo. Con Bruñera, Eduardo Julio Parque. Adelardo, eludiendo a Greazzi. Hábil regate de Adelardo. Ha demasiado vigilado Ufarte, Adelardo no se decide lanzar.
Calleja. Gárate. Martiradonna. Para lanzar Alberto. Ahí llega Irureta. Dominguini. Corte de Calleja. Ha aplicado falta Mr. Clown. Ha concedido ley de la ventaja, puesto que Alberto se había llevado el balón. Martín falla. Irureta. Tocó Chera. Prefiere, sin embargo, jugar la pelota Irureta antes de permitir que saliera a córner. Y no ha salido ganando. Tomasino. En los contados contraataques que está llevando el Cagliari pueden ustedes darse cuenta de la posición adelantada del Atlético de Madrid y retrasada por consiguiente del Cagliari, viendo al hombre escoba del Atlético de Madrid, que es Martínez Cayo, pisar el centro del campo. Manchin. Busca afanosamente el Atlético de Madrid el gol que le proporcione ventaja en el marcador. Cuando sería de empate 2 goles por el hecho de haber conseguido un tanto en el partido jugado en Cagliari, este contaría doble. Centro de Jayo, tropezó el balón en Gori. Greazzi. No ha llegado Iglesias, pero sí Calleja. Gárate. Con Nicolai. El regate fue bien, pero después se le escapó la pelota a Gárate. Irureta combinando con Alberto. Calleja, eludiendo a Dominguini. Sigue Calleja con el balón. Le sale Martiradonna. No elevó la pelota lo suficiente Calleja. Es una muralla de hombres la que hay en el área del Cagliari. Adelardo. Melo. Hacia la derecha Ufarte. Bruñera. El sustituto de Riva, aun cuando en realidad no sea hombre gol como Gigi Riva, sino centrocampista, que puede convertirse en otro defensor, como en este caso. Melo. Adelardo. Calleja, con mucho terreno por delante. Observen cómo no había ningún jugador cerca. Sigue Calleja. Luis. Y dio con la mano Manchin. El árbitro ha indicado la falta, por lo que la jugada de Ufarte no tiene ahora validez. Ufarte. Llegaba Alberto corriendo, pero Alberto así se percató y salió ligeramente para hacerse con la pelota. Dominguini. Y falta de Iglesias. El árbitro lo está indicando a Iglesias que se marche, mientras Chera estaba protestando ante Mr. Jones. Véanle de nuevo. El jugador está fuera del campo. Ya vuelve al terreno de juego al parecer Dominguini, mientras Bruñera reclama espacio. No hay ningún jugador del Cagliari en el área del Atlético de Madrid.
super catenaccio el que está formando el Cagliari en las inmediaciones del portal de Albertotti, con un hombre cierre, Tomasini, por detrás de la defensa, y con otro hombre libre por delante de ella, que es Greati. Ufarte. Luis ha centrado muy bien. Bruñera. Domenghini. Sale Calleja. Por la derecha viene Melo. Alberto. Y Rureta. Estaba indicando Alberto que Calleja iba por la izquierda. Alberto. Gárate. Y Rureta intentó el remate. Nené. Bruñera. Gori. Perseguido por Jallo e Iglesias. Está completamente solo, no hay ningún otro jugador de su equipo. ¿Hasta qué punto está llevando el sistema defensivo a ultranza el Cagliari? Que en un contraataque han dejado solo a Gori, han preferido no retrasar. Aquí está Gori, no han preferido, decíamos, no adelantar a ningún hombre antes que acompañar en su avance al delantero Gori. Melo. Está luchando afanosamente por ambas partes. Mancini. Bruñera. Empate a 0 goles. En nuestro cronómetro señala los 27 minutos de juego de la primera parte. Y después en el resultado global de la eliminatoria 2-1 a favor del Cagliari. Luis. Por la izquierda está Calleja. Luis, Ufarte. Demasiado cerrado el centro. Ventaja para Alberto. Bruñera, pero el árbitro ha parado el juego. Mr. Jones, colegiado galés. Incluso ahora hay solo 2 hombres en punta de remate. Les verán aparecer ahí, los tienen esos 2. Despeje de Adelardo. Nené. Y Rodri, que tendrá tranquilamente. Gárate y Nicolai. Tocó al jugador español el balón con la mano. Y el árbitro en esta ocasión sí ha concedido la ley de la ventaja, cediendo Martiradonna a Alberto, que ven ustedes. Melo. Adelardo. Y el balón ha ido fuera en una gran jugada de ataque sobre el marco. Vean el centro de Adelardo y cómo el balón ha salido rozando el poste izquierdo de la meta de Albertotti. Una jugada de Adelardo por el lado derecho con un cabezazo de Irureta. Cuando Martiradonna saltó, nos dio incluso la impresión de que no tocó el balón, por supuesto, con la mano, pero hizo un gesto, luego bajó él mismo instintivamente el brazo. Se cumple la primera media hora. Irureta, autor del cabezazo que comentábamos ahora y que han visto ustedes. Calleja lanzado por Alberto. Martiradonna frente a él.
sido quien ha cortado. Iglesias. Tras el fallo. Irureta, corte de Chera. Calleja, Chera. Y corre Martí Adorno, perseguido por Alberto. Dominguini. Nene. Bruñera. Llegando al hueco. Y corte de Iglesias ante Cori. Para estar Bruñera. Ahora está algo más adelantado el Cagliari. Era hacia Nené, no llegó este. Luis. Irureta. Alberto. A la izquierda está Gárate. Melo. Veamos. Adelardo. Quedó el pase corto. Bruñera. Dominguini. Ufarte. Aquella rodillas. Rebotó la pelota. Melo, Luis, Ufarte. Ha llegado. Y gateando ha quedado Ufarte, en cuyo cuerpo tropezó el balón antes de salir fuera de banda. Ha cortado Fallo. Calleja. Irureta. Adelardo. Calleja, que está muy suelto por esa zona. Muy hábilmente. Centro de Calleja. No ha llegado Luis, su parte con el balón. Tiro de Adelardo. Espectacular intento de remate de Irureta. Sigue Adelardo con la pelota. Calleja va a recibir. Centro sin parar. Luis. Y gol. Gol de Luis. Esta serie de remates y rebotes ha finalizado con un tiro de Luis. Vean la serenidad con que tira. Y gol del Atlético de Madrid. Luis ha marcado el primer tanto del partido en el minuto 33 de la primera parte. Júbilo entre los seguidores del Atlético de Madrid. E imaginamos que ahora el Cagliari se verá en la precisión de abrir sus líneas, puesto que este 1-0 clasificaría automáticamente al Atlético de Madrid para los cuartos de final. Luis, el autor del gol. Qué serenidad la suya, entre un bosque de piernas, paró el balón, lo controló bien y tiró. Era mucho el cerco que había puesto, muy insistente, el Atlético de Madrid a la portería del Cagliari. Ya está Nené adelantado. Luis, no solamente el autor de este gol, sino también del gol conseguido en Italia. Gárate. Demasiado largo el autopase. Y córner cedido por Tomasini. Mr. Jones le indica con el dedo la dirección hacia la que debe impulsar el esférico. Ahora aparecerá balón y jugador. Ya está Ufarte en el rincón. Aquí está. Bruñera. Corte de Melo. Buscando el apoyo de Ufarte. Devuelve a Melo. Adelardo. Tiró sin parar ante Tomasini. Aquí está Adelardo. El hombre fuelle del Atlético de Madrid.
adelantado a Pruñera. Manchín haciendo el túnel a Jallo. Y Adelardo ha cedido córner. Por vez primera un defensa del Cagliari se ha lanzado al ataque. Manchín, no tiene otro remedio ya el equipo italiano que buscar marcar un gol. Domenghini va a lanzar el córner. Ha quedado en el suelo Iglesias. Jallo ya se levanta. Había indicado falta el colegiado y vean, el gesto ha sido de codazo. Adelardo. Rodri. Calleja. Alberto. Cambia hacia Adelardo, que recibe perfectamente. Cruce de Gratti y córner. No pierde tiempo el Atlético de Madrid. Hay rapidez en sus acciones tratando de asegurar el resultado. Lanza un parte. Melo. Y falta de Manchín. Es muy expresivo Mr. Jones. Luis. Vigilado por Nené. El parte. Luis. Con el balón Gori. Iglesias. Gori. Cortó Adelardo. Jallo. De nuevo Adelardo. En el centro de la imagen, en la parte inferior, Luis, el autor del gol, que figura en el marcador. Chera con Irureta. Y ahora Alberto. Irureta. Calleja. Adelardo. Ha conseguido centrar, pero se lleva de la pelota Tomasini. Chera. Y lanzamiento favorable al Cagliari, puesto que rozó el balón el defensa Atlético Calleja. Chera. Nené. Nené, autor del remate sobre la portería de Rodri. Vean la repetición. Nené estaba desmarcado. Rodri. 39 minutos de juego de la primera parte. Gana el Atlético de Madrid por 1-0. Gol conseguido por Luis en el minuto 33, después de una intensísima presión del equipo español. Chera. Martiradonna sobre Greatti y corte de Jallo. Irureta Adelardo. Melo.
Alberto. Por la izquierda, como siempre, Calleja. Ufarte, que estaba ahora a la izquierda. Ha salido bastante desviado el balón. Pero el Atlético de Madrid ir a puerta en cuantas oportunidades puede. Martí-Ladonna. Dominguini. Falta. Se disculpa Luis ante Dominguini. Y hay una pequeña discusión por centímetro más, centímetro menos. A contar la distancia Mr. Jones. Mientras Dominguini y Nené van hacia el esférico. Fue Dominguini quien tiró. Ahí estaban los dos defensas laterales del Cagliari. Dentro del área, Martí-Ladonna y Mancini. Zárate, que bajó a defender. Y falta de Nicolai. Va a lanzar Ufarte. Adelardo. Al está Pruñera. Tocó Creati. Y falta. El árbitro concede. No concede la ley de la ventaja. En ninguna oportunidad lo es. Martí-Ladonna. Se ha cortado Irureta. Melo. Deberán aparecer dentro de un instante. Ventaja para Tomasini. Nada pudo hacer Albertozzi ante el remate de Luis, que en el minuto 33 significó el primer gol de este partido. Partido de vuelta a octavos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga, que transmite desde el Estadio Manzanares de Madrid, Televisión Española, y también sirviendo imágenes a los espectadores del Canal 8 de la televisión mexicana. Son varios también los países europeos que ofrecen a la afición este partido, uno de los más importantes por la categoría de los adversarios, de los que han conseguido sobrepasar las primeras fases de la presente edición de la Copa de Europa. La presión del Atlético ha bajado bastante con relación a la primera media hora. El juego está estacionado ahora. Tampoco habrá concedido la ley de la ventaja al árbitro. Porque el juego está estacionado por el centro del campo. Levantó peligrosamente la pierna Martí-Ladonna. Taconazo de Alberto, taconazo de Calleja. Y balón para Dominguini. Gori. Melo hacia Jallo. Melo. Hay serenidad en las líneas zagueras del Atlético de Madrid. Creati a Dominguini. Martí-Ladonna. Chera. Ahora adelantando el Cagliari. Y el colegiado Mr. Jones ha indicado el final de la primera parte. Resultado en el marcador: Atlético de Madrid 1,
Cagliari 0, mientras Gori parece reprocharle a Mr. Jones que no haya efectuado ningún descuento en estos primeros 45 de partido. El gol del Atlético de Madrid fue conseguido en el minuto 33 después de una serie constante de centros, remates y rechaces hasta que el balón fue a parar a Luis dentro del área. Paró el balón con mucha serenidad y remató consiguiendo el primer y único tanto hasta el momento de este partido. Señoras y señores espectadores, una breve pausa en nuestra transmisión para ofrecerles dentro de unos minutos en directo la segunda parte de este encuentro. Muy buenas noches. Señoras y señores espectadores, va a dar comienzo la segunda parte y registramos un cambio en la alineación del Cagliari. Ha salido con el número 14 Poli, sustituyendo a Greatti. Hemos contado a los jugadores italianos buscando los números. Vean ustedes al jugador número 14 del Cagliari, Poli, que ha sustituido, repetimos, a Greatti. Ahora queda en posición de delantero centro Bruñera. En las filas del Atlético de Madrid ningún cambio en relación a la primera parte. Queda ahora a la izquierda de sus imágenes el Cagliari, a la derecha el Atlético de Madrid. 1-0 en el marcador a favor del equipo español. Chera. Vemos ahora adelantado en posición de punta a Nené. En la primera parte jugó encargándose del marcaje de Luis. Domenghini. Falta de Irureta. Muy deportivo, apretón de manos entre Irureta y Domenghini. Nené. Corner. Ha desviado Iglesias de cabeza el tiro de Nené. Calleja junto al poste izquierdo. Rodea al derecho. Bruñera. Gárate. Domenghini, sobre quien giran casi todas las acciones del equipo del Cagliari. Es Alberto, Tomasini. Van a saltar Gárate, que lleva a tocar el balón, y Poli. Ahora Poli vigila a Gárate. Ha habido cambio pues en el dispositivo táctico del Cagliari, pasando Poli a encargarse del marcaje de Gárate. Corte de Jallo. Mientras Nené se adelanta más de lo que hiciera en la primera mitad. Gárate. Calleja. Estaba peligrosamente cerca Bruñera. También más adelantado que en la primera parte. Lógico este adelantamiento de las filas del Cagliari, buscando resolver este marcador en contra que lleva. Quien vigila a Luis ahora es Nicolai. Vean Nicolai con las medias caídas.
Esto, suponemos, lo ha hecho el entrenador del Cagliari para dejar a Nené libre del marcaje de Luis y crear más juego, no preocupándose tanto de intentar anular a Luis. Nené es más creador de juego que destructor, y de ahí que el señor Escopiño. Ahora pueden ver perfectamente cómo está Poli junto a Gárate y cómo Nicolai, el 5, persigue a Luis, número 8. Irureta. Llega la pelota de nuevo a Ufarte. Presión de Luis a Gárate, que quiso prepararse el remate. Nené con Alberto. Martiradonna. Por parte del Atlético de Madrid, quien se encarga ahora de vigilar a Nené es Calleja, mientras que a Domenghini le sigue Irureta. Con decisiones tomadas sobre la marcha por ambos entrenadores. Nicolai ha andado muy lento y le quitó el balón Luis. Domenghini. Nené. Ven ustedes a Calleja, tal como indicábamos, marcando a Nené. Alberto. El lanzamiento es favorable al Cagliari. Martiradonna. Se adelantaba demasiado. Chera va a recibir el balón. Gori. Manchin. De nuevo Gori. Chera. En la posición adelantada de Nicolai. Indica el árbitro que siga el juego. Chera. Ufarte. Sigue con el balón Ufarte. Y falta contra el Cagliari. Chera se ha ido hacia el colegiado con muy malos modos. Nos ha dado la impresión de que tenía como un poco de recelo ante la llegada brusca de Chera y se ha apartado. Gárate. Alberto. Y Adelardo. Nuevo córner. Va a lanzar Alberto. Tiene razón, efectivamente, de estar todo el esférico dentro. Directamente había centrado sobre puerta Alberto. Calleja, al que pilló a contrapié. Irureta despejó. Se ha ido el balón fuera de banda a Poli. El vigilante en esta segunda parte de Gárate. Luis. Vigilado por Nicolai. Luis. Ha seguido valientemente por el balón y el balón ha rebotado y ha pegado en la cara de Ana Martiradonna.
Estaba indicando Luis Alberto que lanzara sobre Irureta. Corner. Pero indica el árbitro. Vean cómo participa ya hacia el córner, pero indica del árbitro que estaba en fuera de juego Alberto. Bruñera. Chera. Dominguini. Y detrás está presto a cualquier intervención Jallo. Melo. Dominguini. El despeje de Calleja. Parece que se ha retrasado el Atlético de Madrid. O bien, el Cagliari está apretando más. Ambas cosas. Alberto. Lógicamente el fútbol del Atlético de Madrid es más conservador. Ahí a punto estuvo de que el balón llegara a pies de Gárate. Ufarte intentando hacer la pared con Luis. Dominguini. Inspirado por Melo ahora. Gori. Dominguini de nuevo. Bruñera. Y balón para Rodri. Se cumplen 10 minutos de juego de la segunda parte. Gana el Atlético de Madrid por 1-0. 2-1 en el partido de ida a favor del Cagliari. 2-2 es el resultado global, pero, como saben ustedes, los goles conseguidos fuera valen el doble en caso de haber empate a tantos. De ahí que la ventaja ahora sea del Atlético de Madrid por el valor doble de su gol conseguido en Cagliari. Nene y corte de Calleja. Abelardo, Jallo, Alberto y Martiradonna. Fue el defensa quien tocó. Envío fuera Calleja. A quien inocentemente ha enviado la pelota Dominguini. Alberto. Contraataque a cargo de Gárate. Vigilado por Poli. Corre Ufarte. Y falta de Manchin. Si han observado ustedes con atención, el juez de línea estaba agitando la bandera antes, un poquito antes de producirse la entrada de Manchin, intuyendo que esta iba a ser excesivamente fuerte. Dada la carrera que llevaba Manchin, el juez de línea se dio cuenta de su intención antes incluso de que entrara en contacto con Ufarte. Salto de Nicolai. Dominguini. Fallo en el despeje. Alberto. Calleja. Muy cerrado, demasiado para lo que pretendía el capitán del Atlético de Madrid. Gori. Dominguini. Y falta señalado Mr. Jones. Entraron dos jugadores del Atlético de Madrid a Gori, que tiene ahora la pelota. Nicolai. Poli. Bruñera. Llegó a rozar Martiradonna, impidiendo que Gárate se llevara el balón. Gori, cruzándose. Melo, y permitiendo que la pelota salga fuera. Van a ver a Rodri.
dominio es alterno. El Cagliari busca el gol del empate. El Atlético de Madrid defiende y al propio tiempo busca también en sus ataques aumentar la ventaja. El partido es de mucha emoción y de calidad. Hubo empujón. Chera viendo que no llegaba. Gárate. Ahora en cambio la delantera del Atlético de Madrid cuenta con pocos elementos. Quizás sea una táctica un poco peligrosa. Conceder oportunidad al Cagliari de llegar a las proximidades del área. Primer cuarto de hora de la segunda parte. Atlético de Madrid 1, Cagliari 0. Centro de Nicolai y balón para Roda. No cabe duda que la baja de Riva, el gran jugador italiano, ha significado una debilitación del poder ofensivo del Cagliari. Calleja, Alberto, Bruñera, corte de Alberto. Ahora se ha hecho un lío con la pelota. Bruñera, Nicolai. Balconazo de Bruñera. Tomasini, Calleja, Irureta, Adelardo. Por la derecha está Ufarte, que recibe el balón. Falta contra el Cagliari. Falta de Martí Ladonna a Gárate. Adelardo, Ufarte y Luis, últimas instrucciones antes de lanzar la falta. Va a hacerlo Ufarte. Irureta. Melo. Hacia Ufarte. Corner. Y aquí está de nuevo Ufarte. Albertossi esperando que Ufarte lance el saque de esquina. Falta contra el Atlético de Madrid. Entró Irureta antirreglamentariamente a Albertossi. Nicolai. Gori. Bruñera. Reclaman fuera de juego los jugadores del Atlético de Madrid. El juez de línea está indicando con su banderita, efectivamente, en la banda derecha, que correspondería a la parte inferior de sus imágenes. Estaba señalando con su bandera, decimos, que Bruñera estaba en fuera de juego. ...18 minutos de la segunda parte, Atlético de Madrid 1, gol conseguido por Luis en el minuto 33 del primer periodo. Cagliari 0. Chera. Y se retira Tomasini. Adelardo. Gárate, que no ha podido colarse como pretendía. Alberto. Gárate, fuera de banda. Empezó Poli marcando en esta segunda parte a Gárate. Luego, ahora últimamente se ha ido
para vigilar a Alberto, mientras Martina Donna se queda con Gárate. Ahí tienen a Gárate y estaba en fuera de juego. Vamos a ver, el árbitro estaba fuera del terreno. Algo ha solicitado, puesto que hemos visto a un empleado del Atlético de Madrid marchar rápidamente por el túnel hacia los vestuarios. Algo ha solicitado Mr. Jones, aunque exactamente no sabemos el qué. Nené, muy vigilado por Calleja. Irureta. Nené. Falta contra el Atlético de Madrid. Falta de Irureta. Tomasini. Nicolai. Centella de Lardo. Pues quien finalmente se lleva el balón ha sido sujetado. Y Melo se dirige hacia el esférico. Han visto ustedes a un jugador del Cagliari en el pozo, es Nastasio, número 15. Parece pues que el Cagliari prepara otro cambio. Ufarte. Corner. Ante Ufarte. Calleja. Tiró Calleja y rozó el balón en Luis. Aquí tienen a Calleja, autor del remate. Posiblemente veamos dentro de unos momentos al árbitro dirigirse hacia la banda, porque el empleado ha regresado con una cosa blanca que lleva en sus manos. No distinguimos desde aquí. Bien, esto es completamente anecdótico y al margen del encuentro que están disputando el Atlético de Madrid y el Cagliari, con un 1-0 emocionante en el marcador. Ha sido una entrada muy fuerte. El árbitro toma nota de ese número 6, que es Tomasini. Protestas del público. Tomasini parece que estaba diciéndole algo a Adelardo. Ufarte está también allí. Y es esta pues la primera amonestación del árbitro, que ha tomado nota del dorsal número 6, Tomasini. Mientras en la banda sigue preparándose el número 15 del equipo italiano, Nastasio. Se disculpa Bruñera, ya que no lo ha hecho Tomasini ante el contusionado Melo. Dominguini. Y el árbitro ha indicado falta contra el Cagliari. Levantó excesivamente el pie. Vean también como el juez de línea está corroborándolo. Levantó, decimos, demasiado el pie Dominguini. Ha entrado en el campo el jugador número 15, que ahora está diciéndoselo al colegiado. Y ahora se retira, puesto que estaban 12 hombres en el terreno de juego. El jugador del Cagliari, no hemos podido distinguir de quién se trataba. Ahora lo veremos.
Nene. Empujado por Jallo, pero ha seguido con el balón. Y se ha ido fuera. Chera. Y corte de Pruñera. Dominguini. Pero está solo en cuanto a ayuda se refiere de sus compañeros. No hay ningún jugador en las proximidades. Falta. Está algo enfadado Dominguini. El jugador que se retiró del Cagliari fue Martín Adonna. Ante el propio Dominguini. Rodri. Ante Nastasio. Se cumplen 26 minutos de juego cuando avanza Gárate, que ha intentado elevar el balón por encima de Manchin. Despeje de Jallo. Adelardo. Lanzando muy bien Ufarte. Falta contra el Cagliari y parece que el árbitro indica el punto de penalti. Vamos a ver. El gesto de Mr. Jones parece indicar efectivamente que sanciona con penalti la falta cometida por Tomasini a Ufarte. Vuelve el árbitro a tomar el número del jugador Tomasini y parece que está indicándole que lo expulsa. La segunda amonestación, y siguiendo los consejos, lo preceptuado por la FIFA, Mr. Jones expulsa a Tomasini. Tomasini le dio un puntapié al balón. Está llamando al delegado de campo. Vean ustedes. Y puesto que Tomasini había sido amonestado hace escasamente 4 o 5 minutos, esta segunda amonestación significa la expulsión de Tomasini. Esta jugada se produce en el minuto 27 de juego de la segunda parte. Penalti contra el Cagliari por falta de Tomasini a Ufarte y expulsión de este por ser la segunda amonestación. Lanza el penalti Luis y gol. Gol de Luis. Vean la repetición desde otro ángulo. Luis vendrá hacia el balón. Ahí aparece. 28 minutos de juego de la segunda parte. Atlético de Madrid 2, Cagliari 0. Queda el Cagliari además con 10 hombres. Y muy difícil, pero que muy difícil se les pone la eliminatoria. Alberto. El árbitro, insistimos en ello, había amonestado ya a Tomasini. Este cometió un mal gesto dando un puntapié al balón después de la señalización del penalti. Y el árbitro, puesto que era ya la segunda amonestación, iba a amonestarle primero, como ustedes se dieron cuenta perfectamente, pero al ver que era el número 6
cuyo número ya tenía anotado en la libreta, indicó su expulsión. El Cagliari adelantarse desesperadamente al ataque. Luis enviando sobre Ufarte. Creemos sinceramente que se ha equivocado el juez de línea al indicar este fuera de juego. Ufarte estaba, sí, efectivamente, más adelantado que los defensas del Cagliari, pero arrancó de su propio campo en el instante en que se producía el pase. Luego al recibir el balón, claro, estaba ya en terreno del Cagliari, pero arrancó desde su propio terreno en el instante de producirse el pase, que es cuando cuenta el fuera de juego. Bruñera, jugando un poco a la desesperada el equipo italiano, abriendo muchísimo sus líneas, y falta de Chera. Muy autoritario Mr. Jones, que ha seguido el juego de cerca todo el partido y que no ha dudado ni en señalar el penalti ni en expulsar a Tomasini. Chera. Alberto. Chera. Nené. Falta de Adelante. 2-0 a favor del Atlético de Madrid. Gárate. Con el Bruñera. Poli. Dominguini. Bonito cambio hacia Anastasio. Sigue sin ceder Calleja. Finalmente lo que se dio fue córner. Aquí tienen a Calleja. Salto de Nené. Y aleja el balón Luis. Ha quedado en el suelo. Ya se ha levantado Gori. Entra el remate Gárate. Está jugando con mucha velocidad. Y en el marcador se cumple con este 2-0. Caso de no variar, la eliminación del Cagliari. Ahí fuera de juego, señalado por el árbitro. Con 10 jugadores el Cagliari desde el minuto 28 de la segunda parte, por expulsión de Tomasini. Ha marcado Luis los 2 goles. El primero el minuto 33 de la primera parte, el segundo de penalti en el minuto 28 de la segunda. Chera con el esférico. Manchin, demasiado largo el pase de su compañero. ...33 minutos de juego de la segunda parte. Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga. Transmite desde el Estadio Manzanares de Madrid, Televisión Española, para sus espectadores y para los espectadores del Canal 8 de la televisión mexicana, así como para otras cadenas de televisión europeas. Dominguini. Nicolai.
puntera, Nicolai, número 5. Caso de marcar el Cagliari y de finalizar el partido con el resultado de 2-1, igualando pues el resultado del partido de ida, se jugaría entonces una prórroga de media hora y si no, los penaltis decidirían. Damos esta indicación especialmente para los señores espectadores mexicanos, que quizá no conozcan tanto, como es lógico, como los aficionados españoles, cuál es el reglamento de esta competición europea en cuanto a desempates se refiere. Ufarte va hacia el rincón para lanzar el córner. No pudo centrar Melo. Chera. Gárate. Muy adelantado en las líneas ahora del Cagliari. Gárate está solo. Bruñera. Nicolai, de nuevo Bruñera. Nastasio, pero el balón había salido fuera. Está pidiendo la pelota Poli. Chera. Ha rebotado el balón en Irureta. Nuevo Chera, pero llegaba Bruñera. Vean cómo Gárate arranca desde su terreno. No podía estar en fuera de juego. En el instante de producirse el pase, Gárate estaba en su medio campo. Vean ustedes el foso en donde se encuentran siguiendo atentamente el partido los técnicos y los jugadores italianos. ...37 minutos de juego de la segunda parte. Atlético de Madrid 2, Cagliari 0. 3-2 a favor del equipo español en el total de esta eliminatoria. Falta. Ha habido una fea acción de Bruñera a Luis. Están discutiendo ambos. Ahora llega Mr. Jones. Y Luis, viendo que llegaba el árbitro, entonces le ha dado un cariñoso abrazo a Bruñera, al que ha correspondido el jugador italiano. Porque saben perfectamente, antes lo ha demostrado el colegiado, que no se anda con chiquitas a la hora de castigar. Corte de Iglesias. Colegiado galés, Mr. Jones. Fuera de juego ahora clarísimo. Está en medio campo Luis. Bruñera. Nicolai, perseguido por Adelardo. Ha tirado Dominguini. Dominguini. Un tirazo de Dominguini. Vean la repetición. El centro tocará el defensa del Atlético y Dominguini, según viene el balón, ha tirado. Gran remate de este gran jugador, Dominguini. Tiene un poco de mal genio, pero como jugador de fútbol es muy bueno. Calleja. Irureta a Rodri. Faltan 6 minutos. Falta contra el Cagliari.
Mr. Jones lo explica todo con sus gestos. El árbitro indica que es dentro del área, no fuera, el lanzamiento de la falta. Y así se hace. Ha cortado Chera a Adelardo. Y Irureta. Gárate por la izquierda, está completamente solo Alberto. Véanle. Y ha tenido que enviar apuradamente a Albertossi, Ufarte. Gárate. Finalmente remató Gárate. Comprometida jugada ante la portería de Albertossi, al que pilló un poco adelantado el centro cerrado de Alberto. 5 minutos, como ven ustedes, en sobreimpresión. Minutos emocionantes con 2-0 en el marcador. Jugando con 10 hombres del Cagliari. Poli. Dominguini. Y corte de Iglesias. Por Luis Ufarte. Llegó el segundo de ellos. Ufarte. Mal gesto de Bruñera. Gárate y sale Albertossi. Chera. Melo. Y este es Nicolai. Adelardo. 4 minutos. Peligrosa cesión de Adelardo a Rodri, porque estaba cerca Gori. El Atlético ahora entreteniendo el balón, dejando que transcurran estos últimos minutos. Jayo, perseguido por Nastasio. Irureta. Calleja va a recibir el balón. Entre los solés ahora del público. Alberto. Gárate. ¡Qué ocasión ha perdido Gárate en esta perfecta combinación de pases! El pase ahora es de Alberto. Gárate, y ante la salida de Albertossi ha enviado la pelota afuera. Gran jugada del Atlético de Madrid, que pausadamente se ha ido acercando en un tejido perfecto de pases a la portería contraria. Gárate ha tenido ahí una ocasión inmejorable para marcar. Faltan 3 minutos. Está cambiando la bota, vean, Bruñera. Nicolai intentó el remate y falta del jugador italiano. En el suelo Iglesias, creemos que es. No, Adelardo. Y el árbitro indica que se le retire fuera del campo para ser atendido. También eso es lo reglamentado. Presión de Melo a Rodri. El estadio suena con los gritos de Athletic, Athletic. Luis, y falta de Nicolai. Melo. Luis, salvando una tarascada. El árbitro ahora indica que siga el juego. Y creyendo el defensa
italiano, que el árbitro había indicado falta, ha enviado el balón fuera de banda. Un minuto para que se cumpla el tiempo reglamentario. Gárate. Otra ocasión magnífica para el Atlético de Madrid. Al haber abierto sus líneas el Cagliari, los ataques del Atlético, los contraataques son muy peligrosos. Chera, 30 segundos. Atlético de Madrid 2, Cagliari 0. Domenghini. Y feo gesto de Domenghini impulsando el balón sobre Irureta. Pero ha encontrado el castigo deportivo al perder el esférico. Gárate. Lleva a Luis. Sigue Gárate con el balón. Luis. Y gol. Gol. Tercer gol. Gárate adelantado. Ha regateado en contrario. Ha enviado a Luis. Y este no ha tenido más que empujar al fondo de las mallas. La repetición de la jugada y el tercer gol del Atlético de Madrid. Ha finalizado el partido en este preciso instante. Vamos a ver si ha terminado el partido o simplemente es el entusiasmo desbordado de la afición. Creemos que el árbitro ha señalado... No ha señalado el final del partido, sino que se retire el público. El partido no ha terminado. La afición ha querido excesivamente deprisa celebrar el triunfo de su equipo. 3-0 a favor del Atlético de Madrid. Calleja estaba preguntándole al árbitro si había finalizado el encuentro y no ha finalizado. Aunque los jugadores del Cagliari se retiran. Los jugadores del Cagliari, algunos de ellos se han retirado por el túnel hacia los vestuarios. Tan solo quedan 3 o 4. Se desbordó el entusiasmo de los aficionados. Excesivamente deprisa. Y Mr. Jones, al que ven en sus imágenes, no había señalado el final del partido. 3-0 en el marcador. Los 3 goles conseguidos por Luis. Este último en una gran jugada de Gárate. Solo hay 5 jugadores del Cagliari en el terreno de juego, que son los que están viendo ustedes, porque los demás se han ido. Un poco perplejo parece Mr. Jones. Quizá un malentendido. Lo mismo los espectadores que los jugadores creyeron que el encuentro había finalizado. No ha sido así. Mr. Jones. Vamos a ver qué es lo que indica. Suponemos que reclamar que vuelvan los jugadores del Cagliari al campo. Ahora lo están haciendo. Aparecen 2. Estos son Gori y Nastasio. Poco tiempo habrá para jugar, pero el árbitro, una vez más, tiene razón. Si no ha finalizado el partido, hay que seguir, aunque sean 5 segundos. Ya vuelven 2 más. Poli y Nené. Están viendo a Poli en la parte inferior, ahora también a Nené. Falta 1, hay 9. Falta un jugador del Cagliari. Solo hay 9 en estos momentos en el campo. Uno había sido expulsado. Nené. 3-0 en el marcador.
triunfo del Atlético de Madrid en esta eliminatoria. 2-1 en Cagliari a favor del equipo italiano y 3-0 de momento en Madrid a favor del equipo de la capital de España. Ahora aparece el último que faltaba, Chera, que ha entrado en el campo, aun cuando el juego no estuviera parado. Ya están todos pues los jugadores del Cagliari. Gárate, Nicolai, Chera, que ha sido el último en entrar. Anastasio. Y falta de Calleja. Ha jugado muy bien el Atlético de Madrid. Primero lanzándose en tromba en la primera parte en busca del gol que les proporcionara la ventaja en la eliminatoria. Ahí ha tenido Dominguini una ocasión buena de remate. Y luego ya con el 1-0 manteniendo un prudente contraataque, ordenando en el centro del campo una primera línea defensiva para evitar la excesiva aproximación de la delantera del Cagliari y lanzando contraataques peligrosísimos. El gol segundo como consecuencia del penalti de Tomasini y la expulsión de este mermaron ya las posibilidades del Cagliari. Y ahora sí, ahora finaliza el partido con el triunfo del Atlético de Madrid por 3-0. Así pues, el equipo campeón de España se clasifica para jugar los cuartos de final de la Copa de Europa de Campeones de Liga tras haber eliminado a un potentísimo equipo como es el Cagliari, si bien hemos de reconocer en honor a la verdad que mermado en su potencial ofensivo por la lesión que todos lamentamos de Rivas. Señoras y señores espectadores, Televisión Española agradece su atención y se despide desde el Estadio del Manzanares.